Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Estamos introduciendo al psicólogo social Jorge Yamamoto por un fenómeno que uno ve en varios contextos, un cansancio, un hartazgo de las noticias, un escepticismo respecto del Congreso, del Poder Ejecutivo y de todo, y un desinterés, lo cual lleva a una forma de depresión porque no se ve salida. ¿Qué es lo que observa el doctor Yamamoto cuando piensa en el malestar que muchos peruanos sufren de no sentir que hay una luz al final del túnel? Ese es un tema muy importante y preciso. Uno de los más importantes disparadores de la depresión individual es cuando una persona está en un problema importante y no ve alguna salida. Entonces ahí empiezan a desregularse los neurotransmisores de la motivación, de las ganas de vivir, y se puede activar, si hay vulnerabilidad, pensamientos depresivos que incluso pueden llegar al suicidio. Y congruentemente con esto, una de las formas más simples y eficaces de combatir la depresión es encontrar con cierta racionalidad una luz al final del camino. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo no alucinado, sino racional, de ver qué se puede hacer. Porque el problema aquí está en que cuando tenemos mucho estrés empezamos a tener cinismo y despersonalización, y eso le abre la puerta a que digamos esto no tiene solución. Pero sí hay gente competente, sí hay personas honestas que hay que buscarlas con lupa, y de hecho no están en los sitios donde pululan los políticos, y también desde nuestras casas podemos hacer islitas de valores para que nuestros hijos hagan una diferencia, y nosotros mismos que dejemos de hacer una o dos o tres cochinaditas que nos caracterizan y podemos ir haciendo Fernando decía que hay una sensación, digamos, de pesimismo generalizada en el país, que uno ya no quiere escuchar porque está cansado de todos los días le repitan lo mismo, que el país ya no solamente tiene un problema económico, sino que la clase política, que las autoridades, que hay corrupción por todos lados. Eso podría explicar, doctor Yamamoto, que hoy por hoy no veamos, por ejemplo, protestas, movilización de la ciudadanía en las calles, que es algo que también llama la atención. Uno dice, ok, estoy cansada del sistema, pero prefiero no mirarlo a confrontarlo. Efectivamente, yo diría dos cosas. Hay un síndrome de estrés crónico que se llama el síndrome del quemado o el burnout, que justamente comienza con un sentido de cinismo, ya no hay solución. Luego viene la despersonalización, que uno ya no está en el momento presente, lo cual lleva a una serie de efectos secundarios y, por supuesto, un afecto negativo y un desgano. Y hay múltiples indicadores que estamos en un síndrome de nación cerebralmente quemada. Cuando ocurre esto, si le sumamos el general poco sentido cívico y patriótico que se describe en el Perú, ¿qué es lo que vamos a tener? Mucha crítica y poca acción, ¿no? Mucha queja y poca proposición. Y eso lo vemos a nivel familiar y a nivel nacional. Y las manifestaciones que hemos visto han sido explicadas en un gran porcentaje por un liderazgo, sea positivo o negativo. Entonces el Perú es un polvorín mojado, pero que cuando hay una mecha potente va a prender fuego, no necesariamente va a explotar. Entonces aquí hay que pegar el ojo para analizar cuáles han sido los liderazgos positivos o negativos del pasado y cuáles pueden haber, porque la situación que se está cocinando nos pone a puertas de una futura elección en donde si mezclamos un 70% de un Antauro Humala con un 30% de Melcochita, sale con 99% Doctor, permítanos, por favor, ir al Congreso. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Por lo que estamos hablando con el psicólogo social Mávila, Jorge Yamamoto, y yo quería preguntar algo que tiene que ver con la historia del Perú y con nuestra mentalidad profunda. Hoy es el día de la victoria de Tarapacá, y hay que decirlo con sinceridad,
una de las pocas batallas que ganamos. Y las ganamos porque hubo heroicidad de algunas personas, pero sobre todo coordinación entre jefes. Pelearon juntos Cáceres, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez y también Bolognesi, que iban a morir algunos de ellos meses después en Arica. Pero no la celebramos. Finalmente no hemos podido hablar sobre Tarapacá, cosa que era el plan inicial, rendir homenaje a ese esfuerzo de héroes, porque tenemos que estar discutiendo sobre una organización criminal en el Ministerio Público. Y es, repito, una de las pocas batallas que ganamos, y en la que hubo gestos extraordinarios, como una tregua, llamada Tregua del Agua, a la 1 de la tarde, para que ambos bandos, chilenos y peruanos, pudieran tomar agua y descansar. Hacía mucho calor, y era el 27 de noviembre. Díganos una palabra sobre la relación que tenemos con nuestra historia, con nuestros héroes y con los hechos militares del pasado, que son finalmente los hechos en los que uno se juega la vida. Muy interesante punto. El cerebro busca pensamientos y emociones coherentes con lo que ya tiene instalado. Entonces, si nosotros estamos en un sentido de motivación, que vamos haciendo logros, vamos a recordar todos los acontecimientos que nos han pasado de esa naturaleza y los vamos a proyectar en el futuro. Y así, una mentalidad nacional que está motivada, que ve meritocracia, que avanza pasito a paso cumpliendo las mínimas reglas básicas, adquiere ese optimismo natural y va a rememorar las cosas positivas. El poder del pensamiento positivo. Y la coherencia con lo que uno tiene instalado. Ambas cosas, efectivamente. Pero ¿qué ocurre si tenemos lo contrario? Si estamos viendo que no hay salida y que la corrupción que siempre ha habido adquiere caracteres de ser tan cínico, tan grotesco, tan descarado, entonces lo coherente con nuestras emociones va a ser pensar en los héroes fracasados, en los héroes caídos, en las cosas negativas, y eso nos lleva a no pensar en la importancia de la meritocracia y de la motivación, sino encontrar el atajo. De hecho, en la pospandemia hicimos un estudio y antes habíamos encontrado que el peruano tenía cierta afición por sacarle la vuelta al sistema solapa. Pospandemia ya era el descaro, salir a la buena o a la mala sin importar lo que digan los demás, y temo que estamos viendo un paupérrimo ejemplo de esto desde la madrugada. Muchísimas gracias, doctor Yamamoto, por haber estado con nosotros para tratar de entender qué es lo que está pasando con nuestro país, el deterioro, la pérdida de valores, y si esto es un proceso reversible, que confiamos en que sí lo es. Gracias por participar de este programa especial. Nosotros debemos ir a una pausa.